Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y presente vamos a compartir unos consejos al momento de remodelar nuestro sitio web, sobre todo en lo que corresponde a la parte SEO, mediante una lista de chequeo, un checklist. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. Bueno, vamos a comenzar. Muchas empresas y negocios ya tienen una página web, un sitio web o un blog con tráfico y de repente quieren remodelarlo, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta remodelación no se hace de una forma adecuada y al final termina perjudicando todo lo que es la parte de posicionamiento web de ese sitio web o de ese blog. Vamos a hacer un resumen de un breve checklist que es tomar en cuenta al momento de remodelar un sitio web. Esto aplica para sitios web que por supuesto tienen tráfico. Si el sitio web es nuevo, no aplica eso. Pero lo importante que sepas es de que hay dos formas, digamos, de hacer la remodelación. La remodelación, digamos, que es la que debería ser, que simplemente es cambiar imágenes, textos, etcétera, ¿no? Y otra cosa es modificar la estructura, ¿no? Generalmente esto ya comprende borrar páginas, borrar secciones, borrar URLs y ahí es donde surge este problema, ¿no? De repente ese sitio web, si ya tuvo un tiempo, hubieron ciertas secciones que ya se posicionaron. Pero de repente llega el diseñador o no sé, pues la persona que está haciendo esto y de repente se le ocurre borrar todo y resulta que el sitio vuelve desde cero otra vez. Lo cual es totalmente innecesario siempre y cuando se conozca, digamos, la parte de lo que es posicionamiento web o se tenga una noción sobre lo que es el tráfico en general. Bueno, vamos a comenzar. Este checklist le he puesto los pasos más principales, por supuesto que hay más, pero he hecho un breve resumen. En primer lugar, tienes que hacer la lista de URLs y etiquetas de navegación. O sea, ese sitio web antiguo, por más que tú lo veas desfasado, que se vea feo, no interesa, ha tenido algo de posicionamiento o ha sido enlazado por otros sitios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la persona que hace ese trabajo borra todos esos URLs, todas esas páginas, va a crear un montón de enlaces rotos? O sea, de repente donde estaba enlazado ya no va a funcionar. Si, no sé, pues una página externa o X te enlazó, ese enlace ya no funciona porque no todo el mundo apunta al home, sino que, o sea, la página principal, sino puede apuntar a una subsección. Entonces, todos los URLs tienen que mantenerse, porque si el URL se borra, por ejemplo, supongamos que una sección se posiciona en Google, y ya no existe, cuando las personas hagan clic en ese resultado de Google, no va a aparecer nada, va a aparecer un mensaje error. Mucha gente dice, no, yo lo redirecciono. Bueno, pues la redirección no te mantiene el posicionamiento. Mantendrás un poco el tráfico de la navegación directa, pero en un momento Google va a detectar de que esa página que te la posicionó ya no existe. Entonces, ¿para qué te la sigue mostrando si eso ya no existe? Entonces, hay un momento en que ya ese resultado no va a aparecer. Y ahí lo que pasa es que vas a perder posiciones en lo que es la parte orgánica o en la parte de búsqueda natural, ¿no? Entonces, tiene que haber una lista de URLs. Todas esas URLs tienes que saber qué es lo que hay. Porque aquí viene otro problema. Personas que agarran, borran el sitio web y ni enterados de qué URLs habían, cuál era la estructura. Tienes que tener las URLs porque tienes que tener una guía sobre qué es lo que había antes. ¿Cómo tú vas a saber exactamente qué URLs vas a usar si ni siquiera te has dado el trabajo de ver cuántas URLs habían? Ahora, las URLs no son las que se ven inicialmente, sino que generalmente tienes que tomar en cuenta toda la navegación de la página. Entonces, por ejemplo, una página que diga, no sé, pues inicio, nosotros, quiénes somos, contacto. Claro, estás viendo como unas 5 subpáginas, pero a veces hay más subsecciones. Y generalmente, depende qué tan compleja sea la página, puede tener 30 URLs, 60, 70, 80, 100, 200, más todavía, ¿no? Entonces, es importante que todas las URLs, digamos, hagas una lista de esas URLs de la página antigua, porque precisamente eso es lo que tú vas a mantener. Solo vas a tener que hacer URLs si la página se hizo de manera correcta. Ahora, lamentablemente, muchas personas o muchos diseñadores, lo que es la parte web, utilizan las etiquetas de navegación como URL. Ese es un gran problema, que si es que al momento de hacer ese tipo de remodelación te vas a dar cuenta que eso va a generar más problemas. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una navegación estructurada como debería ser, comienzan a utilizar las etiquetas de navegación para navegar. Las etiquetas de navegación es como que la misma página, tú haces clic y de repente vas a una sección que está más abajo, ¿no? Sin salirte de la página, ¿no? Pero esas etiquetas de navegación tienen caracteres diferentes. Sale, por ejemplo, el símbolo numeral o micho, como le quieras llamar, acompañado de unos caracteres especiales. O sea, no son muy intuitivas. Pero lamentablemente también vas a tener que tomar en cuenta esas etiquetas de navegación. Si usa esa página antigua, esas etiquetas de navegación, las vas a tener que tomar en cuenta porque también son URLs. O sea, así como alguien puede enlazar una sección o subsección, a cualquier persona, digamos, que quiere enlazar tu sitio web, tu blog, o sea, tú al final no tienes, digamos,
la forma de cómo saber qué secciones han enlazado o no. Pero esa sección tiene la capacidad también de tener, digamos, un alcance orgánico y también tiene la capacidad, digamos, de poder haber sido enlazada por otras personas. Entonces también tienes que hacer una lista de todas las etiquetas de navegación, ¿no? Las URLs y las etiquetas de navegación, tal cual. Si es una página bien hecha, las etiquetas de navegación van a ser mínimas, ¿no? O casi inexistentes. Si es una página mal hecha, vas a ver bastante etiqueta de navegación y vas a ver pues, pocas URLs, ¿no? Entonces lo importante que sepas es que todo lo que veas en el navegador como tal, que aparece conforme vas navegando, tienes que tener una lista de eso, porque esa va a ser la guía al momento de hacer esta remodelación, ¿ok? Eso es lo que tienes que respetar. Después que has hecho esa lista, y por supuesto también saca un respaldo de la información que hay ahí, por supuesto, pues tienes que saber qué es lo que había en cada URL o en cada contenido, vas a mantener esas URLs y esas etiquetas de navegación tal cual. No, que a mí no me gustan, que yo quiero cambiar la página de otra manera. Yo no estoy diciendo que la página que vas a enseñar tiene que tener la misma estructura. Tienes que mantenerlas pensando, no, o sea, puedes mantener la misma estructura o agrandarla, pero sobre todo manténlas porque ten en cuenta que aquí lo principal es rescatar esos enlaces externos que hay en los otros sitios web y que va a llevarlos a un sitio roto, que no les aparezca un mensaje roto y que les aparezca el mismo contenido. Asimismo, todas esas páginas que se han posicionado en los motores de búsqueda también tienen que llevar al sitio que corresponde. Ahora, esos contenidos que aparecen en esas URLs y etiquetas de esa página antigua, vamos a decirlo así, debes de tratar de mantener más o menos el 80% del contenido. Estoy hablando principalmente del texto. Las imágenes no interesan porque las imágenes no las leen muy bien. O sea, los motores de búsqueda sí le pueden identificar, pero estamos hablando de lo que es posicionamiento en buscadores por texto. Tienes que mantener más o menos el 80% del contenido. Ejemplo, si en la página que sí dice quiénes somos, bueno, pues podrás reestructurarla, podrás cambiarla, pero más o menos tienes que mantener el mismo tema y de preferencia una gran parte del contenido tiene que ser similar. ¿Por qué? Porque lamentablemente si tú mantienes la URL, ok, perfecto, la página trata lo mismo, pero decides cambiarle todo el texto de golpe, entonces claro, el motor de búsqueda va a poder identificar que realmente lo que estaba ahí, lo que él indexó ya no está. O sea, está la URL, está todo lo demás, pero cambiaste el contenido. Eso no te va a desaparecer los motores de búsqueda, pero sí te va a hacer perder relevancia. Si un contenido se posicionó y funcionó, tienes que dejarlo así. Puedes ampliar texto. Ojo, puedes hacer cambios en el texto, sí, pero que sean mínimos. 80% es lo que yo recomiendo. Hay gente que recomienda 70, hay gente que recomienda 50, 60, pero ya me entiendes la idea, ¿no? O sea, no borrar todo y desde cero porque el motor de búsqueda tiene la capacidad de saber qué hay en ese contenido. ¿Por qué funciona esto así? Sencillo. Porque se supone que si el motor de búsqueda está posicionando una URL con un contenido, se supone que se tiene que mantener ese contenido. No, era cerca de nosotros y ahora me quise cambiar de tema y voy a poner mis productos. O voy a poner no sé qué cosa, la sección de preguntas frecuentes. O sea, estás cambiando el tema, entonces no estás siendo coherente. Otro punto importante es que midas el tiempo de carga. Entonces la nueva web puede ser muy buena, te puede gustar, le puede gustar al cliente, etc. Pero si esa web es extremadamente lenta, va a traer problemas, porque de repente esos sitios se posicionaron porque tenían un tiempo de carga normal, pero quizás la nueva web es, no sé, pues visualmente es muy buena, pero consume demasiados recursos, simplemente va a perder posiciones. Entonces, para esto tienes que medir el tiempo de carga. ¿Y cómo se mide el tiempo de carga? Bueno, puedes utilizar muchas herramientas externas. Una de ellas es el Google Speed Test, en el cual tú puedes ver más o menos cómo está cargando esa nueva página, cómo cargar la página antigua y cómo cargar la página actual. Lo ideal es que la velocidad sea más o menos igual o superior, digamos, ¿no? O sea que, digamos, si tienes un puntaje, Google Speed Test es por ejemplo, no hay varias herramientas, es un puntaje que va del 0 al 100, bueno, quizás si tenías, pues, no sé, pues un 60, digamos, bueno, pues no tiene lógica que la nueva página tenga una calificación de 10 o de 20, ¿no? O sea, la idea es que sea igual o mejor el tiempo de carga que lo anterior. No tiene ningún sentido que una nueva web demore más en cargar, sea más lenta que la anterior, ¿no? O sea, no tiene ninguna justificación porque ahí se está perjudicando eso. Visualmente quizás se podrá ver bien, pero lamentablemente se consumen muchos recursos. Y aquí, en lo que corresponde al consumo de recursos, hay que tomar en cuenta que existen muchas formas de hacer un sitio web. O sea, muchas personas que diseñan un sitio web se cierran y dicen, no, yo uso esta herramienta. Y de repente esa herramienta consume muchos recursos. O quizás utilizan, digamos, vamos a poner un ejemplo acá que vamos a ver a continuación, utilizan WordPress, pero no saben hacer el WordPress como tal. O sea, de repente, por ejemplo, aquí yo lo que recomiendo
es que el sitio no tenga más de 10 plugins o plugins, como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos va a agregar una función, sí, pero va a ralentizar la página. Cada vez se va a hacer más lenta. Por ejemplo, por supuesto puede ser unos 10 o unos 15, pero yo recomiendo 10. Porque siempre van a haber que agregar, ya sea el cliente o cualquier persona, tiene que tener espacio para agregar algunos que desee. Ojo, uno puede agregar ilimitados plugins o plugins, como quieras llamarlo. Pero lo recomendable es que vaya por los 10. Por ejemplo, si tú ves, estamos hablando de WordPress, ¿no? Por supuesto que hay diferentes plataformas. Tú entras a un WordPress y de repente ves que ese WordPress tiene 30 o 40 plugins, ya sabes que hay algo muy malo. O sea, esa página o ese sitio web está mal hecho. Por supuesto que se puede hacer un sitio con menos plugins. Hay templates que son más completos, que requieren menos plugins. O también se pueden hacer diferentes desarrollos desde cero, etc. Pero lo importante que sepas acá, o generalmente el principal error que hay cuando se hacen, al menos lo que corresponde a WordPress, es que se utilizan demasiados plugins. Y utilizar bastantes plugins es lo más fácil, ¿no? Yo no sé hacer esto, bueno, le aumento un plugin de esto. Le pongo un plugin de lo otro. Entonces de repente la página 30, 40 plugins, esa página va a ser extremadamente lenta, ineficiente. Entonces no tiene razón de ser tener muchos plugins, porque al final, ¿de qué sirve que la página se demore en cargar bastante? Así tengas un buen servidor, no va a dar rendimiento e incluso te puedes tumbar el servidor. O incluso, bueno, va a afectar el posicionamiento. Entonces, es recomendable que no tenga la mayor cantidad de plugins. Y aquí, una reflexión para la gente que, digamos, hace esto. Hay muchas formas de hacer una cosa. O sea, por ejemplo, hay un plugin que hay que buscar. Tienes que tener tus referencias. Hay plugins gratuitos pagados. Hay templates gratuitos pagados. Por ejemplo, puedes escoger un buen template que tenga más funciones y que requiera menos plugins. Puedes usar un plugin que sea más completo, que quizás abarque la función de 2 o 3 que tú utilizas. Y por último, yo creo que ese es el principio más importante. Al momento de hacer una remodelación, siempre piensa en ampliar y no en reemplazar. Cuando digo esto, mucha gente se confunde y dice, no, pero yo quiero cambiar mi sitio web, quiero cambiar la imagen. Yo no estoy hablando aquí de imágenes, no, estoy hablando, las imágenes puedes cambiarlas, ¿no? O sea, es totalmente independiente de esto. Hablo de la estructura. O sea, esas URLs, esas páginas, sus páginas, esa estructura que tiene tu sitio web, tienes que mantenerlo. Es una estructura con URLs y con contenido. Tienes que mantenerlo. Podrás hacer modificaciones leves en los textos del contenido, pero la estructura que hay, la jerarquía que hay, tienes que mantenerla. ¿Puedes ampliar ilimitadamente? Sí. Puedes ampliar nuevas secciones, agregar nuevos menús. O sea, todo se puede agregar. Lo que sí tienes que tener cuidado es cuando borras, ¿no? O sea, cuando reemplazas. O sea, borras esta página con el URL, con el contenido y creas una de cero, con otro URL y otro contenido. Ahí viene el problema. Porque date cuenta, el motor de búsqueda posiciona algo, ¿no? Tuvo un tiempo en posicionarse y si eso desaparece el resultado de búsqueda. No es que el resultado de búsqueda se va a mantener. Por eso conmigo, este fue un breve checklist sobre lo que corresponde a un checklist SEO de posicionamiento web al momento de remodelar, cuando vayas a remodelar un sitio web. Si te gustó este video, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirte para ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/contacto, donde podrás contactar conmigo de manera personalizada. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.